ABAP Lovers, ¿se perdieron el primer Code Jam de SAP en México? Entonces quédense porque en este video les voy a platicar toda la experiencia, cómo lo vivimos los asistentes, qué aprendimos, cómo fue conocer a los advocates Rich, Antonio y Thomas, y sobre todo con este video pretendo transportarlos a esa experiencia. Con este video voy a hacer mi mayor esfuerzo para que ustedes a través del video puedan sentir y vivir este evento como si hubieran estado ahí. Spoiler alert, esto no va a ser un tutorial, pero sí les voy a dar un demo de cómo usamos Julie con ABAP Cloud para crear aplicaciones desde cero con esta inteligencia artificial de SAP. Y además, pues esto puede ser un vistazo a lo que probablemente podría ser el futuro para nosotros los desarrolladores. Depende de cómo adoptemos esta tecnología en un futuro. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y por si no me conoces, yo soy Sandra Solís, creadora de este canal Mundo ABAPer, una consultora ABAP certificada y con más de 10 años de experiencia. Ganadora del Devtoberfest por 2 años consecutivos, un concurso oficial de SAP. Y orgullosamente también soy una SAP Champion mexicana. Y créanme, ABAP Lovers, que después de ver este video van a querer estar en el siguiente Code Jam y no se lo van a querer perder por nada del mundo. Y les platico cómo fue desde mi experiencia, desde mi punto de vista. El 6 de agosto los advocates y yo llegamos al hotel y nos hospedamos en el mismo hotel. Yo ya les había advertido a los advocates que yo iba a estar con ellos todo el día, que iba a estar como chicle todos los días con ellos y que solamente iban a descansar de mí cuando ellos se fueran a dormir. Ellos, a lo que vi, no se incomodaron y me dijeron que estaba bien. Y bueno, el primer día llegamos, fuimos a cenar, platicamos un rato. De hecho, ahí grabé esta historia diciendo que estaba en el preview con los advocates. Y terminando de cenar, ellos estaban cansados y se fueron a dormir, o al menos eso dijeron, a lo mejor para deshacerse de mí. Y pues como yo no quería tampoco ser tan abusiva, pues les dije que ok, me despedí, les dije que los veía mañana y yo como no estaba cansada me fui a la alberquita del hotel, me fui a dibujar y ya posteriormente me fui a dormir y preparé todo para el día siguiente. Y me gustaría aprovechar y agradecerle a los advocates por su amabilidad y por permitirme estar con ellos como chicle. La verdad es que se portaron muy amables, entonces muchas gracias por permitirme vivir la experiencia en conjunto con ustedes y ver cómo se preparan, cómo lo llevan a cabo y poder estar con ustedes pues más tiempo que solamente en el evento. De verdad, muchas gracias por permitirme vivir la experiencia de esa manera en conjunto con ustedes. Al día siguiente, el día 7, que era el primer Code Jam de ABAP Cloud con Julie, pues nos vimos los advocates y yo en el lobby a las 8:30 y de ahí caminamos a IBM. Cabe mencionar que el evento se llevó a cabo en IBM en Santa Fe. IBM proporcionó todo esto de forma gratuita, el espacio, el internet, el coffee break, que nos sorprendió porque no fue simplemente galletitas y café. Obviamente había café, pero había fruta, yogur, granolas, sándwiches, refrescos, bebidas, o sea, había comida de sobra. Y en este primer Code Jam aprendimos de Rich Hellman cómo usar Julie para hacer aplicaciones desde cero con un simple prompt. Si recuerdan la playlist que tengo de iniciación en ABAP Cloud y si aún no la han visto, pues aquí les dejo el enlace y acá abajo en la descripción. Y los que ya la vieron y ya hicieron los ejercicios, todos esos objetos que hicimos de forma manual, que yo les enseñé a hacer de forma manual, se hicieron automáticamente con Julie. Simplemente escribimos un prompt y se generó. Más adelante les voy a mostrar el demo de cómo hicimos esa aplicación con Julie para que vean cómo es. Y pues vean, tengan este vistazo, este demo de cómo es usar Julie integrado en ABAP Cloud. Pero ahora me gustaría mencionarles que si ustedes también quieren vivir un Code Jam como nosotros, ustedes también pueden solicitar uno. Los Code Jam, para tu sorpresa y sorpresa de todos, son gratuitos. SAP no cobra nada por enviarte a una persona a que haga este taller o este curso. Cabe mencionar que estos eventos son gratuitos, por lo cual tú no vas a poder cobrar la entrada ni nada. Estos eventos son gratuitos porque SAP manda a la gente de forma gratuita. Entonces
Entonces, si tú quieres organizar uno, va a ser abierto al público, no se cobra y solo tienes que proporcionar un espacio con internet, comida y lugar para 20 a 40 personas. Cada quien lleva su laptop y los Code Jam los solicitas en community.sap.com. Das clic en grupos, SAP Code Jam, y en la sección de abajo, aquí dice, ¿quieres solicitar un Code Jam? Aquí vienen las reglas, entonces le damos clic para saber qué necesitamos, que es lo que ya les había dicho, un espacio para máximo 50 personas, cuáles son tus responsabilidades como host y pues los speakers, que dependiendo del tema es a quién te van a mandar. Y dice que si aún sabiendo toda esta información quieres de todas formas hacer un Code Jam, está perfecto y lo haces aquí. Entonces le damos clic y para solicitarlo le das en Start Discussion y vas a hacer un post más o menos como este, Code Jam Request. Vamos a darle clic. Más o menos esto sería el título. Y aquí pues qué tema quieres y los detalles, y ya después ellos se pondrán en contacto contigo. Y si SAP, checando fechas y el día que lo solicitas, ve que puede enviarte a alguien, pues lo manda sin problema, y como dije, lo manda de forma gratuita, ellos no cobran nada, tú simplemente tienes que solicitarlo, proveer el lugar y ya se armó. Ahora vamos al momento que supongo es el más esperado, ver Joule en acción. Vamos a ver el demo de lo que aprendimos de cómo hacer una aplicación con Joule. Primero que nada, ¿qué es Joule? Joule es la inteligencia artificial de SAP experta en ABAP y en SAP que ya está integrada o que ya se integró en ABAP Cloud. Todavía no está integrada en el trial de BTP que nos proporciona SAP de forma gratuita. Esperemos que pronto lo podamos tener para poder jugar con Joule. Y como pueden ver, Joule ya está integrado aquí. Este es como un ChatGPT o un Copilot que ya está integrado en ABAP y ahí mismo le podemos hacer las preguntas que queramos relacionadas con ABAP y con SAP. Ya que si le preguntamos algo como el clima o cuánto quedó el partido de no sé qué, eso no nos lo va a responder. Aquí le estoy preguntando cómo está el clima en Ciudad de México en inglés y nos responde esto, que lo siente y no nos puede responder, y que si queremos saber el clima vayamos a una página web o busquemos donde sea, ¿verdad? Pero que no le preguntemos a Joule, y que si queremos preguntarle algo sobre desarrollo, pues que nos sintamos libres de preguntarle. Entonces está súper bien enfocado a que solamente preguntas relacionadas con desarrollo ABAP y con temas de SAP. La verdad, cuando lo vi integrado aquí se me imaginó, no sé ustedes, pero a mí se me imaginó como Clip o Clippy, el pequeño clip que estaba en Word en Windows 95 o en 2000 para atrás, que salía y estabas en Word y te decía, hey, ¿necesitas ayuda? Y tú le podías preguntar ahí mismo al clip o a Clippy tu duda y ya te respondía, y pues podrías seguir trabajando en Word. Algo así se me imaginó esto, pero obviamente más moderno y con acceso a internet y pues en tiempo real, ¿no? A mí, la verdad, a mi punto de vista me pareció súper bien que esté integrado aquí, porque así ya no te sales del entorno de desarrollo para buscar respuestas pues en internet o en ChatGPT o en Copilot, y lo tienes aquí. Además de que la ventaja de tenerlo integrado es que tiene acceso a tu proyecto y te puede ayudar con las preguntas que tengas, las mejoras. Eso lo vamos a ver más adelante, pero la verdad es que el que esté integrado aquí y se me hace súper útil para no salirnos del entorno de desarrollo, preguntarle al experto Joule de SAP y ABAP, y sobre todo que va a tener contexto y conocimiento de nuestro proyecto porque ya está integrado aquí. Cabe aclarar que este entorno de desarrollo que usamos en los Code Jam nos lo proporcionaron los Developer Advocates para poder practicar y poner manos a la obra y jugar con Joule, pero solamente estuvo activo en ese momento. Ya ahorita está down, ya está inactivo, esa era la palabra que quería. Ahorita el sistema ya está inactivo, ya no podemos entrar, pero lo bueno que pude grabar este demo. Además de proporcionarnos el entorno de desarrollo para poder practicar y poner manos a la obra en el hands-on practice, también nos proporcionaron este tutorial donde viene paso a paso cómo usar Joule, cómo saber hacer aplicaciones con Joule,
para tener como esa noción y poder poner manos a la obra con esta tecnología. Estos son los 5 ejercicios. Primero hicimos una Fiori App o una RAP con Joule. Después modificamos un poquito el CDS, luego hicimos una clase de testing para probar esta aplicación, agregamos una validación y agregamos determinación. El ejercicio 6 estaba muy divertido porque era decirle a Joule que tomara la personalidad de algún personaje y que nos mostrara un mensaje con esa personalidad. Por ejemplo, que si fuera un pirata y nos imprimía algo como esto, o que actuara como un CEO y nos imprimiera tal mensaje, y entonces él tomaba esa personalidad y le agregaba como las palabras para simular o ser ese personaje y darnos el mensaje. Este demo sí lo vimos con Rich, no lo pudimos hacer porque el ambiente no lo permitía, no me acuerdo que no tenía habilitado, entonces no lo pudimos hacer nosotros en el hands-on practice, pero pues Rich nos enseñó esto en su laptop, en su demo, y la verdad es que fue muy divertido ver cómo Joule tomaba la personalidad de esos personajes que le dieron, como un pirata por ejemplo, y pues poder ver cómo expresaba el mensaje con esa personalidad. Y ahorita ya vamos con el demo, se los prometo. Nada más me gustaría decirles que si quieren aprender más de Joule, pueden ver este video, se los voy a dejar acá arriba en las tarjetas y acá abajo en la descripción del video para que puedan echarle un vistazo y puedan aprender más de cómo usar Joule como developers. Ahora sí, ya vamos al demo por fin de crear una aplicación RAP con Joule. Entonces lo primero que hicimos fue crear un paquete. Aquí le damos clic en nuevo. ABAP Package. Esto pues ya lo sabemos hacer, es darle el nombre a nuestro paquete que empiece con Z. Recuerden que todos los objetos que nosotros creamos deben empezar con Z o con Y. Le ponemos la descripción, le decimos que se agrega a favoritos y le damos clic en siguiente. Agregamos el componente que es el paquete Z local, el paquete principal. Aquí ya no ponemos nada, le damos siguiente. Yo ya tenía un transporte creado, entonces voy a tomar ese para no tardar más, pero bueno, ya. Si no, pues aquí lo creas en este apartado. Cuando ya creamos nuestro paquete, aquí es donde viene la magia, porque le decimos que genere los objetos del repositorio ABAP. Aquí espérenme tantito, voy a acomodar esta pantalla para que se vea mejor. Ay, no puedo. Y le decimos que queremos que haga los OData desde cero. Le damos en siguiente, ya trae el paquete porque le dimos clic derecho. En dado caso que no lo tenga, pues aquí ponemos el paquete que queremos, en donde queremos que nos haga los objetos. Y aquí vemos a Joule, el asistente de inteligencia artificial de SAP. En dado caso que tú quieras hacer una aplicación pero no tienes Joule porque tienes el trial, no pasa nada. Tengo mi playlist de iniciación en ABAP Cloud, te la dejo aquí en las tarjetas y acá abajo en la descripción. Ahí vas a saber hacer una aplicación desde cero, lo vas a hacer todo manual. Todo esto que vamos a ver en Joule, tú lo vas a poder hacer de forma manual con esa playlist. Entonces aquí este prompt le estoy diciendo que me haga la transacción para la agencia de viajes, que se base en esta tabla. Aquí podríamos poner una tabla Z. Esta tabla ya está en el sistema, pero nosotros podemos poner otra tabla de nuestro sistema, si es que tenemos Joule en nuestro ambiente, ¿verdad? Y nada más le tenemos que cambiar el prefijo o el sufijo, no sé, el prefijo con el que vamos a identificar nuestros objetos. Yo le voy a poner mis iniciales y listo. Ya que tenemos el prompt, le damos en Enter. Y aquí ya está pensando en la respuesta que nos va a dar. Aquí ya nos respondió y nos dice que va a crear una aplicación con esas entidades, con esos objetos, esos campos. Si estamos de acuerdo, miren, aquí están los campos de cada entidad de Travel y Booking. Si estamos de acuerdo, le damos clic en aceptar. Y si se fijan, ya nos llenó acá el prefijo, el nombre del proyecto. Aquí a lo mejor lo podemos cambiar, pero yo lo voy a dejar así para no revolvernos. Aquí ya nos puso los objetos, las entidades, que es Travel y Booking.
Y aquí están como las tablas, que son los otros objetos, las otras entidades, con los campos que va a tener estas entidades para la agencia de viaje, para la aplicación de la agencia de viajes. Como dije, si no estás entendiendo nada de esto, no te preocupes, esto solamente es un demo de cómo podemos usar Joule, nosotros los desarrolladores, para potenciar nuestro desarrollo y optimizar nuestro tiempo. Pero si quieres entender qué estoy haciendo, puedes revisar mi playlist de iniciación en ABAP Cloud. Ahí explico todos estos objetos a detalle y los hacemos de forma manual. Algo que me gustó es que aquí todavía no hay nada escrito. Esto es como un preview, un borrador de lo que nos propone Joule. Pero si queremos agregarle más cosas, lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que me agregue a la de Travel el destino de ese elemento de datos de City y que me agregue el precio de descuento a la de Booking en dado caso que tenga algún descuento, ¿verdad? Y de ese elemento de datos. Y le damos Enter y nos dice, te propongo lo siguiente. Agregar en las Business Object Entity los siguientes campos. Si estamos de acuerdo, le decimos aceptar y vean. Aquí en las tablas ya nos agregó a la de Travel el destino y a la de Booking ya nos agregó el precio de descuento. Algo muy importante es que hay que ponerle el currency code aquí ya como de un poquito la ventana, porque algo muy importante es que en los campos que son de moneda o de montos tenemos que indicarle o asegurarnos que tienen el currency code. Por ejemplo, aquí sí lo tiene, el total también, y acá en Booking veo que este sí tiene currency code, pero este que nos agregó no lo tiene. Entonces vamos a agregárselo, le damos en Edit y aquí en currency code le damos Browse y lo damos doble clic y ya le decimos que OK. Entonces ya tenemos todo listo, ya lo vemos bien, le damos clic en siguiente y ya está Joule generando todos los objetos para nuestra aplicación y van a ver qué fácil era hacer una aplicación. Aquí ya nos está mostrando todos los objetos, que es el Service Definition, el Service Binding, las clases, los CDS, todos estos componentes, les digo, ya los aprendimos a crear en el curso de iniciación de ABAP Cloud que tengo en mi canal, en la playlist, para que sepan cómo hacerlos. Aquí no me voy a poner a explicarlos a detalle porque es el demo de Joule nada más. Le damos clic en finalizar, desplegamos nuestro paquete, puede tarde un poquito en hacer los objetos. Aquí ya terminó de crear los objetos, creo, y si no le damos clic en refresh para ver si ya terminó. Había 20 objetos y pues siguen 20, desplegamos y estos son todos los objetos que nos generó pues Joule con el prompt que le indicamos. Nos genera las clases, de hecho hasta nos genera una vista borrador para cuando estemos en la aplicación y queremos guardar algo, pues está como en borrador y hasta que le demos clic en guardar se va a guardar en las tablas reales. Y lo que nos interesa para correr esta aplicación que hicimos tan sencilla con Joule es ver el Service Binding, lo tenemos que publicar. Y en lo que se publica aprovecho para decirte que si te está gustando este video, esta experiencia del Code Jam y este demo, te suscribas al canal y puedes apoyarme en el canal con las propinitas, invitándome un café o también dejándome un like y compartiendo con más ABAPs que quieran aprender de esta tecnología y que a lo mejor querían estar en el Code Jam pero por alguna razón se lo perdieron y que pues puedan ver este video y lo puedan vivir al menos de esta manera virtual. Aquí ya terminó de generar los objetos o más bien de publicar el Service Binding y si seleccionamos Travel por ejemplo y le damos Preview, aquí está la aplicación, la Fiori App que hicimos con Joule. Les digo, esta aplicación, no me voy a cansar de decírselos, hacer aplicaciones Fiori con ABAP Cloud, eso si lo quieren aprender, aunque no tengan Joule, lo pueden hacer con mi playlist de iniciación en ABAP Cloud.
Ya sé que ya los cansé con eso, pero es que es en serio que todo esto lo podemos hacer con esa playlist. Es la iniciación y luego les digo cuál es el curso en SAP Learning para que continúen su aprendizaje y puedan hacer aplicaciones como estas con el trial de BTP o en su empresa, aunque no tengan Joule. Y aquí le damos clic en Go y por el momento no hay datos. Pero aquí ya podemos crear uno nuevo y aquí es donde está como, aquí lo que escribamos aquí se va a quedar en la tabla borrador y hasta que le demos crear ya se va a guardar en las tablas reales y cuando si le decimos que descartar borrador, pues lo va a borrar de borrador y jamás lo va a guardar en las tablas reales. Pero pues así de sencillo, esta es una forma de usar Joule para potenciar el desarrollo y crear aplicaciones o Fiori apps con ABAP Cloud. Otra cosa que me gustó mucho de Joule es que nos puede explicar código de las CDS o código ABAP. Por ejemplo, si me voy a las CDS, al Core Data Service y le doy doble clic en esta CDS, aquí primero el discount lo voy a cambiar por un cálculo para que vean cómo lo explica. Aquí estoy haciendo un case y que haga pues multiplicaciones y calcule el precio de descuento de acuerdo al ID de carrier. Lo activamos, seleccionamos este pedacito de código y le damos clic derecho y aquí está Joule. Esto no lo tenemos en el trial para que nos explique, estaría genial. Y le decimos explain. Aquí nos da un expected error porque no sé por qué me puse el arroba, pero ese arroba no va. Entonces le digo explain y ahora sí nos está diciendo aquí la explicación de que este fragmento de código que seleccionamos para que nos explique pues es básicamente parte del CDS y está haciendo como una lógica para el descuento de acuerdo con carrier, lo que ya les había dicho, ¿no? Calcular el descuento de acuerdo al ID. Y aquí también le podemos preguntar cualquier cosa referente obviamente a ABAP y SAP. Ya vimos que no le podemos preguntar el clima o cuánto quedó el partido X. Pero, por ejemplo, yo le voy a preguntar cómo hacer una CDS entre estas dos tablas que tenemos de ZBooking y ZTravel. Cómo hacer una CDS con un join de esas tablas y vamos a ver qué nos responde porque eso no lo hicimos en el CodeJam. Aquí le estoy diciendo que cómo se hace un CDS con un join entre estas dos tablas. Elegí esas tablas porque son las tablas que no son borrador. Las de borrador tienen una D. Entonces vamos a darle enter a ver qué nos contesta. Sí nos dijo cómo hacerlo. Aquí podemos incluso copiar el código y hacer la CDS. Aquí simplemente en los Core Data Definitions le damos aquí en las Data Definition nuevo y podemos copiar este código. Aquí le estoy poniendo el nombre, me lo invento así rápido para hacer el ejemplo. El join, descripción join. En este paquete, claro, este transporte que es el que yo creé en el trial y vamos a copiar el código. Voy a copiar únicamente de aquí y lo ponemos acá. ¿Saben qué? Sí lo voy a copiar completito y creo que el label está muy grande. Aquí pues no importa, lo voy a borrar un poquito. Y simplemente aquí sí le voy a cambiar el nombre porque se debe de llamar como yo lo definí, ZSS Join. Y aquí lo que estamos haciendo, o sea, ya copié el código que me dio Joule para hacer el join entre la tabla Booking y la de Travel. Aquí pues hace el join con este ID que es el UID y pues nos trae todos los campos. Creo que hasta aquí todo bien, lo activamos. Y aunque no traigan nada las tablas, podemos ejecutar esta vista para ver qué nos arroja. Ejecuté la CDS con F8 y pues si hubiera datos, aquí nos mostraría los datos, pero lo que me agrada es que nos muestra las columnas de la CDS y el join que hicimos entre las dos tablas. O sea, si ven, no dio tantos errores, fue mínimo modificación. Joule nos está respondiendo bastante bien y hasta nos explica qué estamos haciendo. La verdad es que no sé ustedes, pero yo me enamoré con este CodeJam, me enamoré de Joule y ya quiero tenerlo integrado en mis proyectos de ABAP Cloud. Incluso lo quiero en el SAP Logon, en el SC viejito de ABAP.
Cuéntenme, yo estoy muy emocionada, creo que se nota, y cuéntenme en los comentarios qué les pareció este demo, si lo usarían, si les gustó y cómo lo explotarían ustedes. Y después de aprender esta tecnología de Julie y hacer todos los ejercicios, pues llegó la hora de finalizar el Code Jam y los advocates rifaron 3 bolsas, 3 plumas y yo pues también rifé 3 gorras de Mundo Avaper. Se me estaba olvidando, en los Code Jam también les regalé a todos los 30 personas más o menos que asistieron, les regalé plumas de Mundo Avaper y stickers. Y al final rifé las gorras, eso se me ocurrió así en el momento, porque vi que ellos iban a rifar su mercancía y yo no hallaba cómo regalar las gorras, ni modo de darle a uno sí a uno no. Entonces se me ocurrió en el momento que vi que ellos lo iban a rifar, les dije que si lo podía rifar yo también, me dijeron que sí, entonces rifé 3 gorras, una se la di especialmente a Antonio, esa no fue rifa, ¿verdad? Se la regalé, otra se la regalé a Antonieta y otras 2 se las regalé a 2 de mis seguidores que sí los vi muy emocionados de conocerme. Otra vez, gracias por estar ahí, gracias por seguirme. Y después de esa rifa, pues ya, oficialmente el Code Jam había terminado. Salimos con mucho conocimiento, con mucha energía. De hecho, los advocates dijeron que ese Code Jam había sido de los mejores que habían tenido en su vida, o sea, no del año, no de la gira, en su vida. Mucho engagement, energía, preguntas, participación, o sea, ellos quedaron fascinados en cómo se vivió el Code Jam en México. Y pues nos salimos y nos fuimos a tomar fotos con los advocates, algunos se tomaron fotos conmigo y con Antonieta, que también se me estaba olvidando, Antonieta también estuvo en este evento. Y Antonieta es otra champion mexicana con mucha trayectoria, con mucha experiencia, entonces pues muchos también pidieron fotos con ella, conmigo, con los advocates, estuvimos platicando y comiendo un rato después de que finalizó y pues ya por ahí de las 3:30 dijimos que nos teníamos que retirar, nos fuimos a descansar porque ese mismo día a las 6 de la tarde teníamos el convivio, la quedada o el meetup, como le quieras llamar. Entonces sí fue un día pesadito porque de 9 a 3 tuvimos el Code Jam y luego de 6 en adelante pues el convivio. Los advocates, Antonieta y yo nos fuimos al hotel a descansar, a cambiarnos, a refrescarnos y también aprovechamos para grabar esta entrevista Antonio y yo, la cual ya está disponible en el canal para que la vean y vean los bloopers al final del video. Y a las 6 pues caminamos al restaurante y ahí pues ya conocimos a Eric, bueno, Edgar también estuvo en el Code Jam, se me olvidó mencionarlo, pero bueno, ahí convivimos con Eric, Edgar, Antonieta, yo, los advocates y llegaron más personas, estuvimos alrededor como de 10, 12 personas ahí conviviendo y fue bonito también porque pudimos conectar, pudimos preguntarnos cosas ya fuera de trabajo, fuera del conocimiento, tomamos, comimos, pues tuvimos un rato muy muy agradable, sobre todo pues conocer a Eric, a Edgar, a Antonieta. A mí me gustó mucho convivir con ellos y pues conocerlos ya en persona porque los conocía virtualmente pero nunca los había visto en persona, entonces pues ya poder verlos finalmente en persona fue lo mejor. Y después de eso pues ya terminó el convivio y nos fuimos a descansar porque ese sí fue un día pesado, nos fuimos a descansar ya al hotel. Al día siguiente, el día 8, se llevó a cabo el segundo Code Jam en IBM en México, Santa Fe. Se habló de inteligencia artificial generativa, fue impartida por Thomas Young y nos explicó cómo o toda la ciencia que hay detrás de esta tecnología, que básicamente son números y matemáticas. La inteligencia artificial hace como un match entre lo que tiene de datos, que todo se resume a números y cuando los números coinciden más, pues ya nos da un resultado. Luego voy a tratar de ponerles como una explicación, les voy a dejar un enlace para que lo lean directamente de la comunidad de SAP. Pero pues Tomás nos dejó hacer ejercicios, igual pusimos manos a la obra usando esta tecnología. De esto ya no les muestro demo porque ya se me olvidó grabar y además ya no tengo acceso a los triales. Pero les voy a dejar un blog para que se den una idea de cómo es la inteligencia artificial generativa, de qué trata y pues que tal vez también lo estemos usando mucho en un futuro.
Después de que ya terminó el CoJam, que nos tomamos fotos, ya nos fuimos al hotel a descansar un rato y después nos fuimos a Polanco. Comimos en un restaurante, Antonio y yo pozole, taquitos, los Rich y Thomas, ellos solamente pidieron taquitos. Thomas sí comió los taquitos como era, con su lechuga, cilantro, limón, salsita, pero Rich mató los taquitos, o sea, les puso lechuga. Después le dije, no, estás cometiendo un crimen. Después le di otro taco ya preparado como va. Dijo que le había gustado, pero pues el siguiente se lo volví a comer con lechuga, entonces no sé si le gustó tanto o no. Pero al final se logró el objetivo, que era que probaran los taquitos mexicanos y que no se quedaran simplemente con los tacos de Taco Bell. Y después de comer taquitos y postre y después de que Rich arruinara los taquitos con lechuga, nos fuimos a caminar un rato por la zona de Polanco. Y después nos fuimos al hotel. Ahí en el hotel nos despedimos de Thomas porque él ya se iba en la madrugada. Y pues ya, al día siguiente ellos iban a ir al museo. Yo ya no los acompañé porque mi camión salía temprano, pero eso sí, en el lobby pues los vi a la hora que ellos habían acordado en verse. Y pues me despedí de ellos y ellos muy amables, muy cálidos, se despidieron de mí, me trataron muy bien. A todos en general los trataron muy bien. Entonces pues nuevamente gracias por venir a México, gracias por impartir su conocimiento aquí con nosotros. Y pues ya, nos despedimos. Y ellos ya se fueron al museo y yo me quedé ahí en el hotel, me fui a desayunar, me fui a una plaza a ver pues qué veía por ahí por la plaza, me fui a la alberca y luego ya me fui al camión y pues me regresé a mi casita. Y pues así se vivió la experiencia de los primeros CoJam en Ciudad de México. La verdad es que fue una experiencia increíble para mí. Si vuelven a venir, yo vuelvo a ir 1 y 1000 veces, no me lo pierdo por nada. Y pues déjenme saber ustedes, ABAP Lovers, en los comentarios qué les pareció la experiencia, si les gustó el demo de Julie, si lo usarían, si les agrada para dónde va como tendencia. Y si no se quieren perder mis siguientes videos, síganme, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Y si me quieren apoyar, está el enlace de Invítame un café. Y también me ayudan mucho si me dejan un like, dejan sus comentarios sobre el video, sobre Julie y comparten con más ABAPs que quieran saber esta experiencia, cómo se vivió, pero no pudieron asistir.